Pues entonces en esta tarde vamos a hablar de esta mujer que creemos posiblemente es contemporánea en edad con nosotras, en el sentido de la misma edad que las que estamos conectadas pueda tener. Sabemos que no era una jovencita, que no era una señorita, sino que era una mujer ya con experiencia. Y salimos de las mujeres del Antiguo Testamento para hablar de ella, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y la vamos a conocer como una ayudadora y protectora. Eso es lo primero que vamos a destacar de Febe, una mujer que era ayudadora y protectora. Así que vamos a irnos al pasaje de Romanos. Romanos capítulo 16. Y vieran que en realidad es tan poquito lo que tenemos de ella en la escritura, que le vamos pero a exprimir la información a esos pocos versos en los cuales vamos a encontrar algo de ella. Algo interesante es que Febe significa la que brilla. Y esa razón es porque Febe viene de un origen en su nombre que también antes en el Nuevo Testamento la encontraban como una persona que tenía un nombre parecido al de un dios, a un dios pagano. Y ese nombre significaba luminoso, brillante. Y entonces como ese nombre de este dios no era literal Febe, sino que era algo así como Febón, entonces a ella se le considera que su nombre puede significar la que brilla. Y como ya lo dije, se sabe poco, bien poquito, pero vamos a tratar de encontrar esas informaciones en estos poquitos versículos. Primero, hay que decir que ella entonces era miembro de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, no estamos hablando de un lugar en específico, sino de todas aquellas personas que se les consideraron los primeros cristianos. Todo empezó en Jerusalén, porque recuerdan que el Señor Jesús les dijo a los discípulos y a los 120 que no se fueran de Jerusalén, que ahí fue donde el Señor fue muerto, ahí fue donde el Señor fue crucificado, ahí fue el lugar también donde el Señor resucitó y se les apareció a los discípulos y a estas personas durante 40 días. Entonces Él les dijo que no se fueran. Y cuando lo ven a Él ascender y se va para las nubes y les aparecen aquellos hombres de blanco brillantes también que les dicen que están viendo para arriba, así como lo vieron ir, así lo van a ver regresar en Hechos capítulo 2. Pues entonces nosotros debemos entender que la iglesia primitiva, al momento en que se derrama el Espíritu Santo, fue ahí en Jerusalén. Pero esta gente que estaba ahí en Jerusalén, luego de ese momento de la predicación de Pedro, cuando se convierte en 3,000, después se convierte en 5,000, eso hizo que la gente con el evangelio se fuera y regresaran a sus diferentes lugares de origen. Porque no sé si ustedes tienen claro el hecho de que el Espíritu Santo se derramó y estas personas en el aposento alto hablaron en lenguas y luego el Espíritu Santo que toca a todos ellos, la gente decía, es que los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Y por qué hablaban otros idiomas? Porque eran gentes expatriados. Algo así como que usted viera que allá en Estados Unidos
de repente hay un movimiento espiritual grande y las personas empiezan a hablar y uno habla en árabe y el que está viviendo en Estados Unidos y habla árabe lo entiende otro habla en español, otro habla en portugués, otro habla en alemán y la gente que vive ahí en Estados Unidos, en ese lugar donde está pasando esto, dice, ay, pero si yo lo conozco y nunca me ha hablado en alemán y ahora está hablando en alemán. Así pasó en Jerusalén con ese derramamiento del Espíritu Santo, porque recuerdan ustedes que la gente tenía que viajar desde donde estuvieran para Jerusalén al templo para presentar las ofrendas, para presentar los sacrificios. No había otro lugar en donde hacerlo. Solo se hacía en Jerusalén. Entonces, los que estaban ahí eran judíos, pero nacidos en otras ciudades, en otros países. Y ahí se da el derramamiento del Espíritu Santo y por eso es que también nosotros nos basamos, y digo nosotros en el sentido de CETEA, en el sentido de Marco Antonio Mejía y Glenda de Mejía y los profesores que tenemos en esta institución, decimos que lo que se habló en el momento del derramamiento de Espíritu Santo no fue una jerigonza, sino fueron dialectos, fueron idiomas, porque la gente decía, yo entiendo lo que están diciendo. Yo entiendo lo que están diciendo, pero yo soy y voy a usar ese mapita que está ahí, yo soy de Corinto, yo soy de Pafros, yo soy de Tebes, ¿y cómo es que entiendo lo que ellos están diciendo si estos nunca han salido de este lugar? Esa es una de las razones por las que creemos que el Espíritu Santo, cuando se derramó en esa primera ocasión, lo hizo a través de idiomas, dialectos que los demás pudieron entender. Y cuando esto pasa, después de que sucede esto, cada persona regresó a su lugar de donde venía y entonces ahí comienza la iglesia primitiva, algunos en Jerusalén, otros de regreso a otros países y también cuando Pablo, Pedro, Santiago, Juan deciden hacer caso al mandato de ir y predicar el evangelio, hacen los famosos viajes misioneros y entonces personas de otros lugares empiezan a creer en Cristo Jesús y estas personas son parte de la iglesia primitiva. Comentarios, preguntas de este montón de información que les acabo de dar en un ratito. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? Bueno, entonces podemos saber que esta hermana Febe vivía en un puerto de la ciudad de Cencrea. Ahí en el mapita les puse así como está ahora el globito rojo para que ustedes vean que Cencrea era un puerto, un lugar bien cerquita del mar, una ciudad que se dedicaba a recibir barcos, ¿verdad? Y esta ciudad estaba, mire, cerca de Corinto, ¿verdad? Aquí le tengo a usted otro mapa que le muestra cómo estaba constituido, por ejemplo, estos lugares en este tiempo. Y si usted le pone un poquitito de atención, se va a dar cuenta que aquí en la orillita del lado derecho dice Judea, dice abajo, Jerusalén, dice después, Cesarea, Tiro, Sidón, y sigue para arriba Siria, Antioquía, Tarso, Sicilia, Galacia, Pisidia, Frigia, Éfeso, Asia
Y si seguimos más a la izquierda, llegamos a el mar Egeo y luego está este lugarcito que conocemos nosotros como parte de Grecia y aquí le llaman Corinto. Corinto y también tiene Atenas, que es Grecia, y abajito dice Cencrea, para que se vaya ubicando en el mapa de ahora, ¿verdad? Cuando con Tonito tuvimos el privilegio de ir al viaje, le decía yo a Tony, qué increíble, Tony, yo estaba desconectada, realmente siempre he oído todo esto de los viajes de Pablo y yo no me había caído en cuenta que Pablo a donde iba es Turquía. Todos los lugares que se mencionan, Éfeso, Mileto, las iglesias, las 7 iglesias que se mencionan, todas están en Turquía actual, pero en aquel tiempo no se llamaba Turquía, ¿verdad? En aquel tiempo tenía estos otros nombres. Y Cencrea está del otro lado del mar Egeo, ahí en donde ahora usted y yo podemos conocer Grecia. Grecia. Y en Grecia está Corinto, que es a la iglesia a la que Pablo le escribe 2 cartas, primera y segunda de Corintios. Y también está Cencrea, ¿verdad? Cencrea, que era este puerto de donde sale este personaje del que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Bienvenida, Sonia. Dios le bendiga. Qué alegre que ya se conectó. Entonces, después de ver este mapa, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Entonces, continuemos con nuestro personaje. Esta mujer llamada Febe, creo yo que como les decía, era bien poca la información que tenemos, pero es una mujer y un personaje importante por las referencias que el mismo apóstol Pablo va a hacer de ella. Fíjese cómo comienza. Dice, ¿qué podemos entender de la frase? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Eso lo encuentra usted aquí en Romanos capítulo 16, en el primer verso. Les encomiendo, dice en traducción viviente, os recomiendo, dice en Valera, en traducción del lenguaje actual, tengo muchas cosas buenas que decir acerca de, y en Palabra de Dios para Todos también dice, les recomiendo. Así que vemos aquí que Pablo mismo está encomendando a esta mujer Febe. A ver, cambiémosle nombre por un momento. ¿Qué pensarían ustedes? Pensemos en un pastor famoso. Y mejor si nos vamos de Guatemala, ¿verdad? Nos vamos a ir a un pastor famoso que se conoce a nivel mundial, como por ejemplo, que escribe libros también, Josh, ¿cómo se llama él? Se me olvida el nombre de este pastor. Bueno, Danilo Montero. Ahí lo vamos a dejar más fácil. Que Danilo Montero viene y dice en un boletín que manda para Guatemala, dice, les encomiendo, les encomiendo o les recomiendo a nuestra hermana Lili Rosoto. A ver, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían?
Ay, Lili se codió con el hermano pastor. ¡Hala! Miren qué familiaridad, qué amistad, tal vez diríamos, tiene Lili con este pastor. ¡Hala! Qué tremendo, ¿verdad? Se sacan conclusiones que no la puede recomendar si no la conoce. No la puede recomendar si no tiene algo, ¿verdad? Ahí en cercanía. Y aquí en este momento nosotros decimos el gran apóstol Pablo escribe la carta a los romanos. Fíjese bien, estaba en Cencrea, que es Atenas, que es Grecia, y esta carta Pablo la está enviando Roma, a Roma. Y en los versículos, en el capítulo 16, verso 1, dentro de todo lo que ya Pablo le ha dicho a estos hermanos cristianos, posiblemente judíos y algunos tal vez no judíos, les dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe. Eso significa que había un algo, ¿verdad? Un algo que Pablo estaba viendo en especialidad. Yo creo que realmente Pablo tenía en primer lugar bien claro el valor de esta hermana Febe. Eso significa que Pablo sabía que esta mujer y posiblemente las otras mujeres que estaban en esta iglesia primitiva tenían un peso, tenían un lugar, eran mujeres que servían en la iglesia. Así que cuando ella viaja, porque quiero contarles, lo voy a decir más adelante, pero lo voy a adelantar ahora, cuando ella viaja a Roma, Pablo aprovecha para mandar con ella la carta. Esta misma carta de Romanos fue encomendada en manos de Febe para que lo llevara a la iglesia de Roma. Y él viene y toma un versículo para decirles a los hermanos que se las recomienda, ¿verdad? Que se las recomienda. ¿Qué posición ejercía Febe en la iglesia? A ver, voy a comenzar siempre como lo hago con las veo aquí en la pantalla. A ver, Lili, léenos, por favor, el versículo 1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. La posición que ella tenía era diaconisa, o sea, era servidora de ahí de la iglesia. Ah, muy bien. Ella era diaconisa. Era diaconisa. La palabra diaconisa viene del griego diáconos, diáconos. Y aunque está en un masculino, nosotros podemos decir que ella era una persona que estaba sirviendo como diácono de la iglesia y la conocemos entonces como diaconisa. Aquí ya vemos nosotros que había un por qué Febe ocupaba un lugar especial, porque se sabe cómo son los diáconos, cómo esperamos nosotros que sean. Ahora ya no se usa siempre la palabra diácono. En las iglesias ahora les llaman servidores, así les llaman. Pero ¿cuál sería el papel de un servidor? Lili, otra vez te pregunto. Pues como su nombre lo dice, servir, pero servir con amor, porque lamentablemente a veces en la iglesia se encuentra unos servidores que mejor no deberían estar. Pero también hay personas lindísimas, definitivamente que sí, que realmente lo hacen con mucho amor y con mucha vocación de servicio para el Señor. Amén. Sí, lamentablemente nuestras iglesias han ido haciendo modificaciones en la manera en que se escogen las personas que van a servir. Si ustedes recuerdan también en Hechos, cuando escogen a los diáconos como el primer mártir, ¿verdad? Que
que tuvo que sufrir ese gran martirio, el queridísimo hermano, ay, se me fue el nombre, ay, ¿cómo se llama este hombre, Dios santo? Esteban, como el primer mártir que era diácono, Esteban. Fíjense que cuando se hace esa primera lista de 7 personas, increíble que todos los requerimientos eran bien grandes y estos diáconos eran para servir mesas, no eran diáconos para predicar, diáconos para estar al frente de un ministerio, no, eran servidores que lo que tenían que hacer era servir la comida, pero la lista de sus requerimientos pues era alto porque decía varones llenos del Espíritu Santo, varones amorosos, varones aquí, y la lista pues ahí tiene, y más adelante Pablo inclusive le da otro listado a Timoteo, y también en los tesalonicenses deja bien claro qué cosas debe tener una persona que va a fungir en el papel de diácono o de servidor. Pero nuestras iglesias modernas han abandonado un poquito esos parámetros para darle lugar a las personas que simplemente quieren servir. Y entonces se descuida esos detalles que nos dice Lili. Yo recuerdo, y le estoy hablando de un testimonio de más de 20 años, cuando yo llegué a una iglesia que era grande y en aquellos tiempos creo que era la única grandototota que había. Y recuerdo bien que rápido, después de poquito tiempo de estar, me dijeron que si no quería ser servidora. Y yo decía, pues ni me conocen bien, ni saben bien yo quién soy, y ya me están ofreciendo que sea servidora. Bueno, aceptamos con mi esposo, empezamos como servidores. Y recuerdo que nos habían dicho, supóngase que tantas bancas para allá tenía que yo pasar el alfolí y la otra persona tenía que pasarlo tantas bancas hacia allá. Supóngase que me dijeron que 10 bancas tenía yo que pasar el alfolí. Y de repente me pasé a la número 11 y la servidora que estaba allá, pero mire, casi me entierra las uñas y me dice, este lugar es mío. Y entonces yo le decía, Tony, santo Dios, y es servidora. Entonces quiero decirles que sí, ahora lamentablemente se ha descuidado ese detalle de conocer a la vida de la persona directamente. Y a veces están sirviendo personas porque en primer lugar les gusta servir, pero también les gusta verse, que las miren, salir diríamos, del anonimato, ¿verdad? Y no siempre todas las personas tienen el corazón realmente de servicio. Entonces, puede darse, especialmente en las iglesias grandes, pero también pasa en las iglesias pequeñas. No vamos a decir que no hay, ¿verdad? Puede ser. Pero esta hermana Febe, por lo visto, tenía realmente algo especial porque no era muy común que hubieran diaconisas. No era tan común como ahora. Y ella era diaconisa. ¿Cómo la describe Pablo a esta hermana Febe? A ver, léanos, hermana Jenny, el verso 2. Romanos 16, 2. Sí, dice así, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué descripción da entonces? Ella era muy servicial, ayudaba, yo creo que dice, ha ayudado a muchos, dice Pablo, ¿verdad? Entonces yo pienso que ella no discriminaba a las personas, ella ayudaba a quien fuera, a la que ella veía que necesitaba ayuda, y tal vez distintas clases de ayuda, ¿verdad? No solo voy a ayudar en tal cosa y ahí se acabó. Excelente.
Entonces ella, como decía Lili, Lili creo, ¿va? Tenía amor dentro de ella, en su corazón, por las personas, por el prójimo, ¿va? Por los que la rodeaban a ella, ¿verdad? Excelente. Excelente, hermana Jenny, muy buena exégesis al ver que esas palabras de que ella ayudaba a muchos, podemos ir sacando ahí que entonces, como bien dice, no era alguien que se limitaba, ¿verdad? Era alguien que aportaba, que estaba disponible, dispuesta. Era alguien que había ayudado inclusive a Pablo mismo. Por eso dice a mí mismo, ¿verdad? Entonces, eso era algo que era reconocible en esta hermana. Alguien que ayudaba, alguien que aportaba beneficios. Y lo que dijo Jenny me encanta porque no necesariamente eso tiene que ver solamente con una forma. ¿Verdad? Aquí podemos decir, ay, pues de repente ella daba comida, de repente si miraba que hacía falta ropa, daba ropa, si lo que necesitaba la gente era hospedaje, daba hospedaje, pues había una gama de cosas en las que esta mujer seguramente pudo ayudar. Los estudiosos creen que Febe fue la portadora de la comisión importante, ya que mientras Pablo iba a permanecer en Corinto, Febe iba a viajar a Roma. Así que, ¿qué es lo que podíamos pensar que ella iba a llevar a los romanos? Pues precisamente la carta a los romanos. Eso es lo que creemos que Febe podía portar, que ella, mientras Pablo se iba a quedar trabajando en el evangelio, en adoctrinar a los hermanos, en hacer evangelismo, esta mujer iba a viajar. Y entonces fue la oportunidad perfecta para que ella se llevara esta carta. Todos los estudiosos bíblicos están casi de acuerdo en la misma posición. Ella fue la portadora de la carta. Así lo va a escuchar usted en diferentes maestros porque todos estamos en ese acuerdo. La palabra ayudadora que se usa en el versículo 2, también se puede traducir como protectora o benefactora. Esas dos significados puede tener la palabra ayudadora. Y entonces de ahí es donde uno dice, oh, Feben protegía a las personas que necesitaban algo. ¿Y cómo se protege a alguien? Pues dándole a veces posada, quizás dándole inclusive dinero para que se hospedara en algún lugar, si es que ella no tenía la casa o la habitación para hacerlo. Benefactora se le llama también a una persona que pues da beneficios, da cosas buenas, sea alimento, sea dinero, sea alguien que le provee a alguien para sus necesidades. Y vemos que dice Pablo que se lo hacía a mucha gente y también lo hizo con Pablo, porque Pablo realmente, aunque venía de una familia de dinero y una familia de buena posición, ya Pablo no estaba en esas lides. Él se había desligado de toda su familia que seguían con la fe judía para volverse un ministro de Dios, de Jesús en este caso. Entonces Pablo ya no tenía lo que antes quizás tuvo, como era su puesto como parte del Sanedrín, como era un puesto de parte de los religiosos judíos, sino que ahora Pablo trabajaba con sus propias manos. En otro pasaje vamos a ver en algún momento que él hacía carpas, ¿verdad? Eso era lo que él se dedicaba para ganarse la vida, para poder sostenerse. Ya no es un asunto que alguien lo estuviera a él manteniendo, pero en Feben encontró una protectora y una benefactora. Esas palabras, como ya lo dije, ¿verdad? Que alguien que tiene recursos,
alguien que es desprendida, alguien que cuida y da. Esas palabras se pueden ligar perfectamente con la palabra benefactora, protectora. No puede usted beneficiar a otros si no tiene recursos. Así que creemos que Febe no era alguien humilde, alguien de poco dinero, sino que al contrario, creemos que ella tenía negocios. Y esa era una de las razones por la que ella iba a viajar a Roma, porque ella tenía negocios que atender en Roma. Y teniendo esa riqueza, teniendo ella ese potencial, ella también era desprendida. No era una rica avara, ¿verdad? Que dijera, ay, no, pues, ¿por qué yo voy a estar manteniendo a alguien? Algo así como el feo de Naval, ¿verdad? Que tenía y no quería dar, sino que ella, al contrario, ella era desprendida. Y también significa alguien que cuida, alguien que da. Muy bien. Vamos ahora con Soniecita Roque. Es posible que Febe estuviera viajando por negocios. Es posible que ella contara inclusive con sirvientes o personal a su cargo. Y por eso es que Pablo pide ciertas cosas. Lea el versículo 2, Soniecita, y nos trata usted de elaborar ahí por qué es que es posible que ella necesitara diferentes cosas y que ella pudiera ser una negociante. Buenas tardes. El 2 dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sí, me imagino que si ella ayudaba tanto era porque era una mujer que sí tenía cómo, ¿verdad? Porque a veces uno quisiera ayudar a todo el mundo y no puede, tiene sus límites, pero me imagino que esta era una mujer empresaria que, imagínese que viajaba a Roma por negocios, entonces en aquel tiempo me imagino que no era tan fácil viajar, ¿verdad? Y ella viajaba. Y Pablo le tenía la confianza de tratar con ella, ¿verdad? Porque la conocía en la iglesia, me imagino que era una mujer de esas que están en la iglesia, que siempre están apoyando, no solo sirviendo, sino económicamente también, ¿verdad? Apoyando. Y sí, yo pienso que sí era una mujer de negocios y ayudaba mucho, y me imagino que así como la describe Pablo de ayudadora, yo pienso que ella no tenía límites, daba todo con amor, ¿verdad? Y yo pienso a veces ayudaba a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Porque a veces uno ayuda con lo poco, a veces se queda uno en ceros, pero mira la necesidad y dice uno. Y yo pienso que sí era una mujer en toda la palabra servicial, ¿verdad? Tanto económica como físicamente ayudaba en todo. Y sí, muy colaboradora en la iglesia. Es de aquellas mujeres que está siempre en la iglesia, ¿verdad? Ayudando y dando. Amén, amén, amén. Gracias, Glendita. Gracias, Sonia, gracias, sí. Y cuando una persona va con negocios, es posible que dos cosas. Es posible que llevara muchas maletas, muchos bultos, muchas cosas. Es posible que también, como el gobierno romano era un gobierno bien establecido, era un gobierno que aunque no era como actualmente tenemos, que hay computadora, que hay eso, pero sí registraba todo lo que entraba, todo lo que salía. Seguramente habían papeles, habían documentos que tenían que presentarse. Entonces creemos, ¿verdad? Que Pablo realmente pedía que la asistieran, ¿verdad? Que la asistieran, que la reciban en el Señor. Eso significa ser hermana en Cristo, que la ayuden en cualquier cosa, que si va a bajar los bultos, que si los va a subir, que si que hay que llevarlos a tal lado. Es posible que ella llevara también personal, que ella llevara sus propios sirvientes. Y entonces también, ¿verdad? Les pide que lo que ella necesite o lo que necesite su gente, que por favor la atiendan, ¿verdad? Entonces todo eso sale de este versículo 2.
Y vamos a ver qué revelan esas recomendaciones de Pablo para Feben. Pues que ella era alguien de valor para Pablo. Pablo no quería, que no solo le está haciendo favor de llevar la carta, sino que no quería que nada malo le pasara. Él realmente estaba interesado en cuidar de ella, en lo que a él le fuera posible. Y como él tenía influencia con los hermanos, pues la podía recomendar. Qué rico se siente cuando a uno alguien lo quiere, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, yo que en algún momento he visto la necesidad de pedir favor a alguien de otra iglesia y cómo da de gusto decirle, por ejemplo, mira, va a llegar fulanita de tal o menganito de tal, ay, se lo encargo. Y qué bonito se siente que la persona le diga, no tenga pena, y aquí la vamos a atender bien, aquí la vamos a cuidar o aquí lo vamos a cuidar. Eso es algo bonito, ¿verdad? Realmente. Entonces creo que Pablo hizo esa alusión a los hermanos porque él veía en ella alguien de valor espiritual, pero también de valor material, porque era un elemento que Dios estaba usando para bendecir a los hermanos y bendecirlo a él mismo. Si Pablo dice nuestra hermana Febe, a ver, hermana Glendita, si Pablo dice nuestra hermana Febe, ¿qué significado tienen esas palabras? Pues para mí que le está diciendo que pertenece como a la misma fe que ellos, ¿verdad? Perfecto. Que representa realmente a la fe de que ellos profesan, que creen en Jesús y le está dando como mucho valor también, ¿verdad? En esos tiempos una mujer, imagínense, era diaconisa y encargada ella de algo tan importante como era llevar las cartas a Roma. Pues sí siento yo que pues era una mujer de mucho valor y qué lindo Pablo porque le da el valor que ella merece, ¿verdad? Muy bien. Yo creo realmente que usted dio en el clavo. Ella era una creyente en Cristo Jesús. Esa palabra hermana no se la iba a decir Pablo por gusto, ¿verdad? Ella era creyente en Cristo Jesús y eso tenía realmente ese gran valor. Y como ya lo mencionamos, ¿verdad? Ella no solamente había ayudado a Pablo, era una creyente dispuesta, que no tenía sus fuerzas, sus reservas, diríamos, ¿verdad? No se retenía en beneficiar a otros. Entonces, esto era bien especial. A ver, hermana Arely, ¿cómo podemos desarrollar esos trazos deseables nosotras? ¿Cómo es que nosotras podemos convertirnos en ayudadoras, en benefactoras, en protectoras en nuestra vida diaria o en la iglesia? ¿Qué dice usted? ¿Se podrá ser hoy día benefactora y ayudadora? A veces cuesta un poquito, porque creo que a veces uno da la confianza y máximo en los ministerios, ¿verdad? Lo que hablábamos, creo que en una prédica anterior que usted hablaba, de que también a veces hay envidia y de esto, pero creo que lo que uno tiene es no perder la esencia de uno, ¿verdad? Porque uno, así como Pablo estaba viendo, yo estaba volviendo a leer la historia y decía que cuando decía él las palabras, ella ha ayudado a muchos. Y creo que a veces también nosotros hemos servido a muchos y también esa palabra protectora es ayudar. A veces se oye así como sin esperar nada a cambio del humano, porque la recompensa siempre va a venir de Dios. Y hacer bien a otros es ayudar a otros en beneficio, en sembrar, en proteger, en si estoy a cargo de algo, tener mucho cuidado en ser leal, porque esta es una palabra que ahora cuesta mucho en las iglesias, y encantador, agradable, como dicen todos, nos hemos llevado de todo en las iglesias, ¿verdad? Pero creo que es esto, es que alguien se sienta acogedor con nosotros también, ¿verdad? Que también sienta que también nosotros podemos abrigar
cuando sientan un problema. Eso es lo que yo considero, ¿verdad, pastor? Excelente, excelente, hermana Arely, la verdad que sí. Miren, hermanas, lo que pasa es que en estos tiempos, de verdad, el amor se ha enfriado porque nos hemos atemorizado de lo que puede significar entregarse a las personas. Nos da una reserva el hecho de que si nosotros le damos a alguien, ya no nos lo vamos a quitar de encima, vamos a tener que seguir haciéndolo, nos vamos a ver obligados a esto y lo otro, y tenemos que confesar que eso es falta de amor, eso es falta de amor, porque honestamente el que pueda uno dar ayuda a alguien, siempre va a ser una ganancia. Dice la palabra que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero esa parte nos cuesta, nos cuesta. Yo creo también que el que hayan cristianos no transparentes, no gente que no es leal, como decía hermana Arely, fiel a Dios y fiel a lo que es la realidad o la verdad, también ha ocasionado estas cosas, porque uno, pues, a veces dice, si de lo poco que tengo doy, ¿de dónde voy a sacar más? Y esta persona se está aprovechando, ¿verdad? Pero creo que otra vez, el llamado es, pues, hagámoslo como para Dios. Cada vez que usted entregue algo, entréguelo como para Dios. Y si usted va a entregar, por ejemplo, yo siempre les digo a las personas, si a mí me piden algo y de verdad lo tengo para dar, lo entrego y me olvido. Si me lo regresan, gloria a Dios. Si no me lo regresan, ahí que se quede, porque entonces se hace más problema en mi propia vida el estar guardando enojos contra personas que tal vez no cumplieron su palabra, ¿verdad? Pero nosotras tenemos que tratar de ser, diríamos, generosas y desprendidas, ¿verdad? Desprendidas. No siempre se puede dar lo que las personas necesitan, pero en algo sí se puede colaborar. Así que creo yo que en nuestros días podemos nosotros hacer esos grandes cambios a pesar de que hay personas que tal vez no lo van a valorar, ¿verdad? ¿Y por qué es que es importante que nosotros seamos útiles, Lili? ¿Qué dices tú? Porque creo que es como que una parte de la, no es que sea una obra para salvación, pero es como una parte de demostrar nuestra fe. Y porque pues creo definitivamente que le agrada a Dios. Excelente. Fíjense que nuestra fe no puede quedar solo en la interioridad. La fe tiene que ser tangible y la fe no puede ser tangible si nosotros no podemos hacer cosas materiales, cosas que la gente vea, toque, reciba de parte de nosotros. La fe no es, como bien dice Lili, más bien dicho, las obras no son para ganar nada, nada en el área de la salvación. Son un testimonio de que somos salvos. Es un testimonio. Y miren, hermanos, la verdad que yo les digo que Dios es bueno. Usted da por acá y Dios le contesta por allá. Dios le regresa y a veces en mayores cantidades, pero en mayores cantidades. Pero para eso hay que ser uno ayudador, ¿verdad? Esa actitud de apertura, fortaleciendo el amor, es mandato del Señor. Recuérdese que todo el libro de Juan está lleno de ejemplos, ejemplos de amor, ejemplo en que nosotros podemos ser útiles de muchas maneras. Juan capítulo 13, versos 33 y 35 es aquel versículo tan especial
Juan 13, 33, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y qué dice el 35? En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, la gente ahora no va a entender solo porque usted diga, no, si yo sí creo en Cristo y somos personas herméticas. Se tiene que ver el amor, se tiene que ver y ver a través de nuestras obras, de nuestros actos de ayuda, nuestros actos en donde estamos inclusive dispuestos. Le voy a contar, yo cuando era más jovencita, casi cuando éramos recién casados, los dos con Tony hemos cambiado, los dos hemos cambiado. Yo creo que yo cambié más para bien, porque el ejemplo de Tony en algún momento a mí me conmovió bastante, hizo mella en mi vida. Lástima que también Tonito ha cambiado, porque al ver también que yo era hermética, él también se ha retenido más. Tony daba todo. Tony le decían en la calle, alguien ayúdeme, mire, no tengo zapatos. Tony se quitaba sus zapatos y se los entregaba a la persona. Y yo muchas veces, cuando a veces me aparecía él con alguien y a veces yo en la inocencia, pienso yo, tal vez 2 papitas, 2 bananos, solo 2 sabían. Y entonces yo le decía a Tony, ¿por qué me lo trajiste si no me avisaste? Y él me decía, dale la mitad del mío, dale la mitad de lo mío. Y no, es que no es así, le decía yo, no es así. Y realmente ahora digo, no, bien, honestamente, a veces uno peca de no ser dadivoso, de ponerle demasiado valor a ciertas cosas. Ahora que nosotros hemos tenido más oportunidades de dar, yo digo, ay Dios, ¿cuántas veces no hemos nosotros partido nuestros frijolitos? Póngale que en vez de que eran para 2, ahora la partimos en 3, lo partimos en 4 y Dios nos multiplica, ¿verdad? Pero en realidad eso necesita ese corazón amoroso, ¿verdad? Ese corazón amoroso. A ver, hermana Sheni, dé un par de ejemplos de cómo usted podría ser una ayudadora o imitadora de Feben. Imitadora de fe, una ayudadora. Bueno, la verdad, ayudar, pero demostrando el amor a la persona, no hacerlo por obligación, ay, porque lo tengo que hacer, ¿verdad? Y, sino que ahí sí que por amor, a hacer lo que hay que hacer. Viene a mi mente una hermana una vez me dice, ya hace ratos, me dice, es que yo a la iglesia voy a hacer cosas que ni en mi casa yo hago. Yo no le quise decir nada, me quedé callada mejor, ¿verdad? Porque entonces dije yo, luego pensé, porque uno llega a la iglesia, ahí uno le dicen hacer cosas, pero es por amor al Señor, ¿verdad? No es por obligación o porque... Y en la iglesia hay tantas cosas que hay que hacer, porque a veces, mire, yo siempre he pensado, es falta de amor a nuestro Padre Celestial, a Dios. Porque, mire, como le dijera yo, en cierto modo irresponsabilidad, una indiferencia hacia Dios, porque todo lo tenemos que hacer por amor a Él, Sí. ¿verdad? Fíjese que una vez, yo tuve iglesia aquí en mi casa, la quitó el pastor ahora con la pandemia, pero una vez venían 3 hermanas, un sábado, ¿no? Nunca se me olvida. Y también me quedé callada, no dije nada. Y tocaron y yo abrí, entonces, ay, que venimos a hacer limpieza a la iglesia, y que no sé, ay, vaya, le dije, ahorita les abro. Porque yo siempre, ellas tenían llave, pero yo tenía pasador por dentro, y yo quitaba el pasador cuando yo sabía que tenían que venir y habían actividades. Y les abrí, ahí pasen adelante, y van a hacer limpieza. Le digo, sí, es que como mañana domingo se le va a celebrar el cumpleaños al pastor, queremos que la iglesia esté limpia.
Y dije yo, entre mí, luego pensé, fíjese, ¿y por qué no hacen esto siempre? Dije yo, para tener la iglesia limpia por el Señor. Claro. Pero no quise decir nada, me quedé callada, ¿verdad? Porque dije yo no. Entonces, pero vamos a un ejemplo, ¿verdad? Que a veces como que a Dios se les... Es una indiferencia hacia nuestro Señor, pienso yo. Sí, Entonces tenemos que ayudar, pero con amor, sí, ¿verdad? amén. No porque nos digan o porque nos miren, ay, que miren que estoy ayudando, ¿verdad? Que Amén. soy servicial y tal vez por dentro estoy que no lo quiero hacer. Sí, ¿Verdad? Entonces ahí sí que más que todo pienso yo que por amor al Señor y eso también nos hace sentirnos a nosotras mismas satisfechas, que lo sí, hicimos en esa forma, así es. ¿verdad? Porque yo no voy a sentirme satisfecha si lo estoy haciendo a regañadientes y a que o de Exacto, toda enojada, ¿verdad? exacto, Entonces exacto. yo pienso que sí se siente una satisfacción ayudar a alguien, como digamos... Ay, la semana pasada creo que me pasó. Yo andaba allá por la calle Martí y una señora bajó unas gradas y se sentó en una grada, e iba en la banqueta, pero tenía gradas en cierto lugar donde ella estaba. Y yo me atravesé y cabal donde ella estaba. Y le dije, se va a atravesar. Ay, sí, pero cómo me duelen las piernas. Pero ya era una señora ya bastante grande. Véngase, le dije, atravesémonos. Y me la pasé yo, ¿va? Entonces, viera que venía caminando y yo me sentía bien por lo que Claro, había hecho por la señora, sí, ¿verdad? Entonces, sí siente uno una satisfacción, así es, así es. ¿verdad? Gracias, Sí. hermana Shen. Ujú. Sí, el Señor recompensa la satisfacción y recompensa por otro lado, a veces a nosotras, a veces a nuestros hijos, a nuestros familiares. Hay recompensas que se cosechan de cosas que uno ha hecho, ¿verdad? En realidad. Y el amor es importantísimo, como dice hermana Sheni, a nuestro Dios. En la persona uno debe ver al Señor. Acuérdense aquel otro pasaje, ¿verdad? Que dice Jesús que cuando visitamos al preso, cuando visitamos al enfermo, a mí me lo hiciste, ¿verdad? A mí me lo hiciste. Son cosas que uno a veces no ha visto tan claramente. Entonces, maneras de ayudar en la iglesia, no solo lo económico, maneras de ayudar en la iglesia incluye las palabras, el cariño, la llamada, el que usted tome un momento para orar por alguien. Mire, Dios a veces a mí me ha puesto y digo, voy a llamar a fulanita de tal y le digo, mira, ¿cómo estás? Y déjame orar por ti. Y después me dice, es que mira, como que Dios te hubiera dicho que me llamaras. Yo digo, no invertí nada, 5 minutos y la persona se sintió querida, se sintió cuidada, se sintió bien, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras, hermanos, en que nosotros podemos ayudar y no dejemos que los estorbos, que son nuestros pensamientos, nuestras mentes a veces donde decimos, se está aprovechando de mí, si ella tiene o él tiene y tan haragana, tan eso, tan lo otro, esos pensamientos de verdad, en el nombre de Jesús, tratemos de superarlos porque al final quien sale ganando es la persona que ayuda. Así, en resumen, la que sale ganando es la persona que ayuda, aunque la otra persona no haya valorado o no haya sido digna merecedora de la ayuda, pero el Señor a usted se lo toma en cuenta, ¿verdad? ¿Todos podremos hacernos ayudadores o será que esto es algo solo para algunos? ¿Qué dice Soniecita Roque? ¿Será que todos, es para todos o esto es un don que solo tienen algunos? Es para todos, ahí sí que amarnos unos a otros, ¿verdad? Y ayudarnos. A veces uno dice, por ejemplo, aquí venía al grupo una señora que con la pandemia me llamó que tenía mucha necesidad porque no tenían trabajo. El esposo es carpintero y yo le dije, mira, pues que venga, le voy a dar trabajo, que me rebarnice, que me arregle unas puertas pero no tenía tiempo. Entonces ahí yo me vi como enojada, como molesta, pero dije yo, bueno, yo le voy a preparar su bolsa, Dios sabe qué hace, ¿va? Porque como ella me contó su pena, dije yo, bueno, para ella.
le voy a hacer su bolsa, pero sí me molestó, como que ciertas actitudes se molestan porque dicen no hay trabajo, no tengo, pero no se ve, ¿va? Pero yo Ajá. pienso que tenemos que ayudar, sea como sea. En pandemia yo tengo mi vecino que le pegaba a su esposa y tomaba mucho, Ujú, y sigue tomando, pues, pero estaban pasando penas, ¿verdad? ujú, Y ujú. yo tenía esa lucha. Yo decía, pero tiene penas, ¿y por qué él toma? Porque yo miraba a veces en la basura el montón de envases Ah, pero un día dije yo, no, ellos tienen niños y yo lo voy a hacer por los niños. Y bien. cuando se lo llevé, y hasta con pena, porque él es mero violento, Ujú, pero salió la señora, mire, tan agradecida, claro. porque yo le llevé más que todo, era Incaparina, y me decía, mire es lo que toman mis niñas, y cuando yo vi el agradecimiento dije, oh, ay, no importa, Sí. nuestros pensamientos no tienen, ahí sí que lo que sale del corazón, pero a veces la mente quiere dominar, pero el corazón le dice a uno, no, hacelo, no importa las circunstancias, porque yo pienso que no podemos ver, no importa para qué, si lo regalan, lo que hagan, Así me. pero cuando te sale del corazón y tú la ves la necesidad y puedes ayudar, hay que hacerlo, es para todos. Yo creo que si todos nos proponemos ayudar con un poquito a todos, no habría tantas penas, ¿verdad? Sí. Y todos, pero no es un don, ahí sí que es para todos. Amén. Eso es. Gracias, Soniecita. Muchas gracias. Y entonces el reto es que sea como algo que se vaya volviendo parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer a un lado nuestros pensamientos egoístas, nuestros pensamientos muy racionales, no se lo merece, y por qué no trabaja, y por qué está gastando, si yo le voy a dar de lo que me cuesta, sea que lo vaya a dar usted en dinero o lo va a dar en especie. Muchas veces eso nos reprime, pero tenemos que echar todo eso a la basura y decirle al Señor, bueno, yo lo voy a hacer como que fuera para ti, como que fuera para ti y la persona que le dé cuentas a Dios, ¿verdad? A ver, Glendita, si en Romanos Pablo llama a Febe diaconisa, es porque él reconoce que ella ocupaba una posición. ¿Por qué se imagina usted? ¿Por qué se imagina que en Primera de Timoteo Pablo dice no permito a la mujer enseñar o ejercer? Eso está en Primera Timoteo 2:12. ¿Qué cree usted? ¿Por qué aquí dice, ay, que sí, que Feben es diaconisa y allá dice que no permito a la mujer enseñar o ejercer dominio? ¿Qué se imagina? ¿Qué pudo hacer que Pablo tuviera estas dos actitudes? Pues cabal estaba viendo aquí, leyendo el versículo, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero me imagino que está hablando en otro contexto, pienso yo, o Muy está hablando bien. en otro contexto. Creo que está hablando, porque menciona al hombre, ¿verdad? Creo que está hablando como en una relación, pues, de pareja y no en el servicio al Señor, pienso yo. Bueno, pues mire, ya vamos bien encaminados. El contexto es importante, eso estaba muy buenísimo. Y cuando nosotros nos ponemos a leer, nos vamos a dar cuenta que pasó tanto en Corinto y también cuando Pablo le escribe a Timoteo que habían mujeres revoltosas. Habían mujeres que se estaban queriendo sobrepasar a la autoridad inclusive del varón. Entonces Pablo está poniendo un orden, pero aquí hay que quitar entonces la mala idea de que Pablo dejó una orden, diríamos, restrictiva para todos. Yo creo que ustedes en algún momento en un curso de alguno de estos años que hemos estado juntas, preguntaron, pero ¿hay o no hay pastoras? Ay, ¿puede o no puede la mujer predicar? Porque Pablo dice tal cosa, pero es importante ver el contexto, ¿verdad? En realidad, la mujer ha sido valorada por Dios y Pablo valora a muchas mujeres. Febe es un ejemplo. Hay otras mujeres que también van a ser valoradas por Pablo
por su capacidad, por su generosidad, por su liderazgo, por su amor. Entonces, esto no es una regla general, sino que ha tenido que ver con poner orden en ciertas situaciones que se van del control. La mujer tiende a ser revoltosa o a ser a veces muy feminista y quiere poner al varón hasta abajo y decir, pues a mí, ¿por qué me están haciendo de menos y yo eso y lo otro? Y realmente tenemos que aprender a que no, tampoco es ese nuestro papel, ¿verdad? No es eso lo que está esperando Dios de nosotros. Así que dejamos claro, ¿verdad? Que el contexto es totalmente diferente, que Pablo no menosprecia a la mujer, que en la iglesia de Timoteo habían estas mujeres que querían ponerse por encima y entonces Pablo hace un orden. Muy bien. Vamos ahora con Areli. Léanos, Areli, por favor, la visual. A ver, ¿qué dice esta visual? Ok, dice palabras, palabras de sabiduría. En Mateo 25, 35 al 40, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando visitaran a alguien en prisión, cuando alimentaran al hambriento y vistieran al desnudo, serían como si lo hubieran hecho a él. En el versículo 34 hace la promesa de que aquellos que le sirven de esa forma tendrían un lugar garantizado en el cielo junto a él. ¡Hala! ¡Qué texto!, ¿verdad, hermana Areli? ¡Qué Veo. texto! ¿Verdad? Ujú. Un recordatorio que lo que se hace por la gente humana tiene una recompensa divina y eterna, porque nos dice que hay un lugar para los que sirven de esta manera. Está garantizado. ¿Por qué, hermanas? Porque honestamente, miren, no es lo mismo decir, por ejemplo, yo ya tengo ahí que me descuenten 100 quetzales todos los meses y que allá se lo lleven al asilo tal y tal. Que muchas veces tener el anhelo de decir, voy a apartar esto y esos 100 quetzales, pues en realidad a mí me harían mucha falta o yo los tendría para bien, pero yo quiero colaborar con el hambriento, con el desnudo, con el enfermo, con el ancianito, con el niño o niña que está en un lugar donde no tiene y no cuenta con su familia. Yo creo que el Señor conoce nuestro corazón. Eso es lo que usted debe de ver. No es un asunto solo de dar, es un asunto de querer amar a la persona, amar al desvalido, amar a Dios mismo para poder dar estas cosas. Y ese dar con el corazón, ese dar con entrega, es lo que le asegura el agrado de Dios en lo que nosotras podemos hacer. Es un reto, pero creo yo que usted debe estar segura que Dios lo está apuntando y va a entrar dentro de los galardones que Dios le va a dar a usted el día que nos encontremos con Él cara a cara. A ver, hermana Jenny, léanos por favor la oración de hoy. Mi oración hoy. Nuestro amoroso Dios, te agradecemos por la historia de Febe, que yo también pueda ser ayudadora y auxiliadora de los miembros de la iglesia y de aquellos que están en necesidad, mientras me esfuerzo para hacer tu voluntad y contar al mundo de tu amor por cada uno de nosotros. ¿Se identifica con esa oración usted, hermana Jenny? Amén. Yo creo que sí, como le digo yo, por el amor a nuestro Señor, ¿verdad? Porque yo siempre he pensado que Él nos ha amado siempre. Él ha tenido siempre amor por nosotros y entonces nosotros tenemos que tener ese mismo amor para Él. Entonces hacerlo todo por amor a Él, ¿verdad? Amén. Que el amor sea recíproco entre Dios y yo y Dios, no solo que Él me ame a mí.
Amén. El ¿verdad? amor del Señor para nosotros se manifiesta en el aire, se manifiesta en la salud, se manifiesta. Mire, yo de verdad, a veces le digo a Tony, yo me siento tan conmovida que según médicos, según doctores, según gente estudiada, a veces los diagnósticos que le han dado a uno no han sido tan buenos, no han sido tan favorables. Y yo digo, y yo estoy bien, en medio de eso yo estoy bien. Y a veces hasta se me olvida tomarme la pastillita y estoy bien. Eso es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y para eso, hermanas, no hay pago. ¿Cómo le puedo yo pagar a Dios el que me tenga viva? ¿Cómo le puedo pagar yo al Señor el que estemos con ánimo? ¿Cómo le puedo pagar al Señor las cosas que le da a mi familia? No hay cómo pagarla. Entonces, en cada detalle, cuando a usted se le presente la oportunidad, no lo piense mucho. Usted entregue por amor y délo por perdido. Si usted dio algo que era para que se lo devolvieran, ganancias y se lo devuelven. No sea apegada a las cosas materiales. Hermanas, lo material se va a quedar. Todo, todo, absolutamente todo lo que usted ve que le rodea en su casa. Yo iba a una casa que, le voy a decir, no me agradaba llegar ahí. Esa señora tenía muchas cosas muy finas. Y cada vez que uno entraba a la casa, ella le empezaba a decir a uno, esto lo traje de Francia, esto vale no sé cuántos dólares. Ay Dios, no, 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 yo me sentía realmente no bien porque yo no sentía que ella fuera sincera, sino que le quería a uno apantallar demasiado, ¿verdad? Y yo decía eso, pues todo esto se va a quedar, todo esto se va a quedar. En cambio, ahora, una champurrada, pero con cariño. Ay, se siente tan bien. Ay, qué bonito, ¿verdad? El hecho que a uno le den cualquier cosa, sea un agüita o sea un abrazo, o si usted tiene la oportunidad y sabe y le quiere dar, ¿qué le diría yo? Un regalito, algo a una persona con todo su corazón, el Señor la va a hacer sentir a usted re bien, la recompensa, la satisfacción, aunque la persona no lo valore. El valor lo tiene usted. Usted es quien cuenta realmente en esas cosas. Y bueno, mis hermanas, la conclusión es que también nosotras podemos imitar a Febe, ser confiables. Fíjese, esa parte me interesa remarcarla, porque Pablo vio en ella una persona en quien podía depositar, imagínense, la carta a los romanos, que la carta a los romanos nosotros la conocemos hoy día como la carta magna, donde Pablo se había desatado dando a conocer el misterio de Dios en todas formas. Y la carta de Pablo no era cualquier cosa, era un tesoro. Y Feben, a pesar de sus negocios, a pesar de que ella iba a hacer otras cosas a Roma, ella fue confiable. Llevó la carta al lugar donde se le estaba pidiendo, se la entregó a quien Pablo le pidió. Podemos nosotras también ser así. Mire, yo le digo a Tony, ay, Tonito, a mí me da cólera cuando me pasa que algo se me olvida o algo cuando yo he ofrecido algo. Si yo ofrezco algo, normalmente me gusta cumplir y me da coraje cuando a veces la mente me ha fallado. ¿Y por qué? Porque mi palabra vale mucho. Mi palabra tiene un valor grande. Si usted le dice a alguien que sí, cúmplalo. Si usted a alguien le dice, te voy a dar tal cosa, aunque después en la noche esté arrepentida, hijo, ¿para qué le dije eso? Cúmplalo, cúmplalo, porque a veces nos pasa, a veces somos boconas, ¿verdad? Y se nos va la mano en ofrecer, pero cúmplalo, ¿verdad? Y hablando de eso, les voy a enseñar algo nada más un momentito. Se van a comunicar, por favor, ustedes con mi hermana Sonia, porque ella va a ser la portadora. Uno les voy a enseñar, a ver si lo logran ver por aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? Vamos a ver, pero déjenme ver. Aquí está. Mire, Ahí está. mire.
Tengo ya hechos los diplomas. Ay, qué bello. ¿Eh? Tengo ya hechos los diplomas de los cursos, Teología de la Evangelización y Neumatología. Ya también van en camino los de este curso que vamos a terminar en unas semanitas y entonces yo le voy a entregar a hermana Sonia los diplomas y ella creo que se los va a entregar a Chiqui, así que se ponen de acuerdo ahí para recogerlos. Ahí están sus diplomas porque lo que es lo que se promete se debe de cumplir. Así que yo las animo realmente a que ustedes sean confiables, leales, esforzadas, sigan el ejemplo de servicio, no le pongan mucho coco a las personas que no lo hacen o a los que pagan mal, sino que realmente haga lo que usted pueda para estar involucrada. Si no sabe bien en qué puede servir, averigüe. A veces, mire, no todas somos para lo mismo. Yo he visto gente que se entrega a la cocina, por ejemplo, y les encanta cocinar y ellas son felices cuando les dicen que van a ver comidas y esa es su forma de servir. Otras en el evangelismo, otras en la oración, otras cuando hay campañas de ayuda a un hogar, a un asilo, otras dando de víveres. Mira, hay tantas maneras de serle útiles al Señor. Así que yo las animo a que no se dejen ustedes llevar por los malos momentos, por situaciones negativas, por gente que no agradece, sino que ustedes lo hagan como para el Señor. Miren cómo quedó Febe grabada. Dos versículos, pero su nombre quedó grabado en la Biblia para siempre. Y seguramente en los cielos también hay una gran recompensa para la hermana Febe. Así que, hermanas, yo las animo a que ustedes sean así, ayudadoras. A ver, hermana Glendita, despídanos en palabras de oración, ore por nosotras, que Dios sane nuestros corazones y nos ayude a ser esforzadas y ser dadivosas. Muy bien, solo Hermana hermanita Glenda, Jenny quiere hablarnos. gracias. Sí, solo quería decir algo. No sé quién fue la que habló con respecto a lo con lo que preguntó hermana Glendita de último, de que por qué Pablo decía que las mujeres no debían de hablar. ¿Vean? Entonces, yo busqué en concordancia unos versículos, no sé si lo quieren apuntar, yo se los digo. Digamos, 1 Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y entonces así, entonces no lo voy a leer todo, solo se los dicto. 1 Timoteo 3:11, Tito 2:4, y luego tengo 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Efesios 5:22, donde dicen que las mujeres estén sujetas al marido. Y Colosenses 3:18, ¿verdad? Sujetas al marido igual que como al Señor. Y es que y eso sí he visto, que hay mucho, y lamentablemente hasta en el creyente, hay mucho matriarcado. Yo platicaba con una nena, ya era unos 4 meses tal vez, y no sé cómo salió la plática que la Biblia, así con él, porque son cristianas. La familia es cristiana, el papá, la mamá, y bueno, ella tiene como 9 años, y platicando con ella, no sé cómo salió la plática y de qué estábamos hablando cuando le dije yo, es que en los hogares, en las casas, el papá es el que manda. No me acuerdo por qué salió la plática con ella. Eso no es así, me dijo. ¿Y por qué decís que no? Le dije. Porque en mi casa la que manda es mi mamá. Entonces digo yo, bueno, ¿verdad? Y con eso de las mujeres me acordé también
Sí, estaba yo en la iglesia dándole a los jóvenes una plática un domingo y no sé por qué de la muerte del Señor, pero ya no me acuerdo cuál era el estudio, pero yo les digo, ¿por qué Jesús se le apareció a María Magdalena, a una mujer? ¿Verdad? Y no, ya vieron todos los apóstoles y ¿por qué a una mujer? Y todos, va, piensen, ¿por qué a una mujer? En eso dice uno, ese nunca se me olvida, pero estaba pequeño. Es que las mujeres son chismosas, dice, La noticia iba a correr rápido. y podría dar la noticia. ¿Por qué a una mujer y no a un hombre? Se le apareció Jesús y todos piensan. Ay, se levanta uno la mano. ¿Por qué decís, Rubén? Todas las mujeres son chismosas y lo iba a ir a decir. Vamos, pero estaba pequeño. Entonces, Échate fama, dice, acuéstate a dormir. acuéstate a dormir, anécdota, ¿verdad? Bueno, entonces ya Sí, estamos. son retos, hermanas, porque honestamente a veces hay algunas cosas que suceden y que las personas ya las tienen así porque lamentablemente otras han dado malos ejemplos, ¿verdad? Y nosotras en ese caso tenemos que ser sobrias, tratar de corregir aún en nosotras cuando nos demos cuenta. Yo siempre he dicho en otros temas, por ejemplo, cuando los sábados nosotros hablamos de la oración, hemos tocado el hecho que ahora el cristiano tiene una manera de chismear bien bonita. Y dice, hermanos, ayúdenme a orar, porque fíjense que hermana Sonia, ya contaron toda la vida. Y tal vez hermana Sonia me lo había contado solo a mí, ¿verdad? Son errores que cometemos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, la mujer ha dejado muchas veces un parámetro negativo y nosotras mismas tenemos a veces culpa de cómo el varón ha tenido que ser. Aparte que la cultura ha permeado mucho ese machismo. Pero sí, nosotras cometemos error, hermanas. Tenemos que decir que se nos olvida. Las que estemos aquí, como yo, que soy casada, tengo que tener cuidado de no volverme mamá de mi esposo, porque es bien fácil. Rápido perdemos nuestra ubicación y queremos mongolear a todo mundo, ¿verdad? Y no debe de ser, ¿verdad? No debe de ser. Así que el Señor nos ayude. Gracias, hermana Jenny. Ore por nosotras y nuestras debilidades, hermana Glendita, por favor. Muy bien. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Ahí sí que a menguar nosotros para que tú puedas crecer en nosotros, Señor Jesús. Tú sabes nuestras debilidades. Las ponemos delante de ti, Señor, para que podamos ser mejores personas, mejores esposas, que seamos ayudadoras, Padre, que podamos dar el ejemplo a nuestros hijos, Señor Jesús, que ellos puedan ver en nosotros ese espíritu de servicio, ese espíritu de poder ayudar a otros, Señor Jesús, por tener empatía por el que necesita y poder así, Señor, mostrar tu amor, porque eso es lo más importante, Señor, porque nosotros queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor. Y no hay mejor manera de mostrar el amor de Jesús en ayudar y dar al que necesita, Señor. Gracias por estas mujeres. Bendice a cada una, su corazón, su provisión, Señor Jesús, porque en su casa nunca falte nada, sino al contrario, Señor Jesús, que sobreabunde para que ellas puedan dar a los demás, Señor. Porque ninguna es tan pobre que no podamos tener para el que necesita, Señor. Porque tu palabra es cierta, tus promesas se cumplen y yo declaro, Señor Jesús, que tus promesas se van a cumplir en la vida de cada una de nosotras, de nuestros hijos y de nuestras generaciones, Señor. Gracias por esta palabra preciosa y ayúdanos a ser más sabias, Señor Jesús, a poder quedarnos calladas cuando así sea necesario, Señor. Y ayúdanos a poder también ser como tú quieres que seamos, Señor, porque tú nos has capacitado a todas. Y sabemos que tus dones son maravillosos. Por favor, actívalos en cada una de nosotras para que podamos ponerlos a tu servicio.
Gracias por esta tarde, gracias por hermanita Glenda, la bendecimos. Gracias por ese don de enseñanza que tú le has dado, Señor, porque nos sentimos confiadas, nos sentimos tranquilas, nos sentimos muy, no sé, muy tranquilas, Señor, y muy agradecidas contigo por su vida y por la manera con que ella nos enseña y nos guía y nos habla cada día, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús nos despedimos con tu paz y con tu bendición. Amén y amén. Solo contarle también, hermanita Glenda, que Chiqui me mandó un mensaje cuando estábamos empezando de que toda la intención de ella era conectarse hoy. E incluso hasta borró un mensaje porque puso que ya se iba a conectar, pero dice que iba a hospedar a una misionera que iba a llegar a las 5 y llegó en ese momento. Entonces, y que ya no pudo, pero su intención dice que es seguirse conectando porque ella aprende mucho también. Y que va a tratar de ya empezar a conectarse con Qué bueno, la nosotros. extrañamos bastante. Gracias, gracias.